Capítulo 4. Soy un asesino, dijo, reacio a dejar que Talín se escondiera de aquello. Soy un cambiante leopardo, y en mi mundo, matar para proteger a tu clan es algo que se comprende y se acepta. Yo no soy parte de tu clan. No. Así pues, ¿por qué Clay iba a ayudarla? Sobre todo después de haberle dejado clara su opinión sobre él. Ningún niño merece morir de ese modo. Se hizo un breve silencio. Gracias. No le soltó. Te has vuelto muy fuerte. Siempre fui fuerte comparado contigo. Ahora podría partirle en dos sin parpadear. Era esa diferencia de fuerzas lo que siempre le había hecho guardar las distancias con las mujeres humanas. Las escasas amantes que tenía eran todas cambiantes. Clay era quien era, y la delicadeza no formaba parte de su naturaleza, a menos que hayas hecho pesas y no se aprecia a simple vista. Ella rió, un sonido cálido e intrínsecamente femenino. Sigo siendo una enana, pero tú te has convertido en un leopardo. Clay comprendió. Ella le había conocido cuando era un muchacho asustado, atrapado entre las claustrofóbicas paredes de su complejo de apartamentos. La falta de aire fresco había reprimido al leopardo que moraba en él. Le había herido a un nivel elemental. Ni siquiera había sido capaz de transformarse sin que alguien llamara a la policía para denunciar la presencia de un animal salvaje en libertad. Además estaba Isla, que era incapaz de ver a su hijo en forma de leopardo. ¿Eres feliz con los Dark River? Le preguntó Talín. Son mi familia, mis amigos. Para Clay, esa lealtad lo significaba todo. Le aceptaban tal como era. No les importaba que la mayoría de las veces prefiriera vagar en soledad y le invitaban a sus hogares sin reparos. ¿Quién era el hombre rubio que estaba contigo? Clay se puso tenso. Dorian, también es centinela. Un centinela muy guapo, según la mayoría de las mujeres. Los dos habéis sido duros con esos chicos. Se lo han ganado, se emborracharon y destrozaron el bar. Así que fuisteis allí para llevarlos a casa de regreso. Clay podía percibir la sonrisa en la voz del Talín. Cuidáis unos de otros. Me refiero a tu clan. Les estaría dando patadas en el culo hasta que recuperaran la sobriedad. No somos los Robinsones suizos. No podían permitírselo, mucho menos en estos momentos, con el consejo de los tratando de aniquilar a los Dark River y los Snowdancer, los únicos clanes de cambiantes que se habían atrevido a desafiar su absoluta hegemonía. Escuchó un gruñido procedente de alguna parte. ¿Tienes hambre, Talí? Ella asintió, pero continuó pegada a él. Estaba tan nerviosa por encontrarme contigo que no he comido nada en todo el día. Si no quieres cabrearme, espetó, deja de hablar sobre lo mucho que te asustó. Eso no cambiará la realidad. Talín sabía que le había sorprendido. Sus músculos se contrajeron. Luego profirió un gruñido que reverberó por toda su columna como si fueran diminutos pinchazos. Deja de encogerte de miedo, te morderé, y te daré algo de lo que preocuparte de verdad. Ella parpadeó. ¿No me morderías? ¿Lo haría? Prueba y lo veremos. Rodeada de todos aquellos poderosos músculos masculinos, sintiéndose caliente y a salvo, decidió no presionarle. No ese día. ¿Me ayudarás? Su respuesta fue un cálido aliento contra su oreja. Sigue preguntando estupideces y verás cómo acabas. Talín se tomó aquello como un sí, y aunque el corazón amenazaba con salírsele del pecho, continuó pegada a él, y rezó. Rezó por poder hacer aquello sin revelar el único secreto que haría que Clay la odiara de verdad. 20 minutos más tarde estaba sentada en el mismo bar que los jóvenes habían destrozado. No tiene tan mala pinta. Señaló las paredes relativamente intactas. El dueño lo construyó para que aguantara. Joey es miembro del clan. Ah. Guardó silencio cuando una curvilínea rubia con expresión de malas pulgas dejó un plato de comida frente a ella antes de volverse hacia Clay. Espero que Cody, Kid, Jace y el resto de sus borrachos reciban el mismo castigo que yo recibí. Joey piensa que es para descojonarse de risa hacerme llevar este puto uniforme.
Su voz era como un gruñido cuando señaló la camiseta rosa y la minifalda negra, a conjunto con unas botas hasta la rodilla. La convertía en una mujer sexy y despampanante, pero Tallinn tenía la sensación de que cualquier hombre lo bastante estúpido como para tirarle los tejos a esa mujer no tardaría en acabar con múltiples fracturas en el brazo. Clay se llevó la cerveza a los labios y le dio un buen trago. Rina, habértelo pensado antes de noquear a su auténtica camarera. Ahora vas a ser de opal hasta que a ella se le cure la nariz. Rina dio una patada en el suelo. A la nariz de opal no le pasa nada. Solo le di un golpecito. Eres un soldado de los Darriver. No puedes desfogar tu mal genio a diestro y siniestro. El ceño de Rina pasó a ser un sensual mohín. Clay, por favor, ni se te ocurra pensarlo, gatita, dijo con una chispa de diversión en los ojos, que golpeó a Tallinn con la contundente fuerza de un puñetazo en el plexo solar. ¿Dónde está mi hamburguesa? Rina bufó. Todo rastro de coquetería desapareció de su rostro y de su cuerpo. ¿Sabes cuál es tu problema? Necesitas un revolcón. Tallinn se puso tensa a la espera de que su carácter erupcionara como un volcán durmiente, pero lo único que hizo él fue dejar la cerveza y hacerle señas con el dedo a la rubia para que se acercara. Cuando la enfadada mujer se inclinó, le susurró algo al oído que hizo que ella se pusiera roja como un tomate. Cuando se enderezó, se fue derecha a la cocina. ¿Qué le has dicho? Tallinn estaba sorprendida por la fuerte punzada de celos que se apoderó de su cuerpo. Rina es joven. Tan solo necesitaba que la calmaran un poco. Sus ojos la observaron juguetear con la comida con desconcertante intensidad. Come. Tallinn no era capaz de hacerlo. Solo pensar en cómo había calmado a aquella mujer tan sensual le encogió el estómago. Pero tomó un bocado en un esfuerzo por mantener la boca cerrada. La comida de Clay llegó al cabo de un segundo, servida por una ruborizada Rina. La joven titubeó, luego se inclinó y le dio un beso en la mejilla antes de alejarse, con su tibieza femenina y su largo cabello rubio. Tallinn tuvo que obligarse a tragar el bocado que había tomado. Aquel beso había sido familiar, afectuoso. No encajaba con la imagen que se había formado de Clay en la última hora. Es muy guapa. Maldita fuera. Se metió la hamburguesa en la boca. Clay enarcó una ceja. No me follo a crías. Tallinn casi se atragantó. Tuvo que tomar un buen trago de agua para conseguir que la comida bajase por su garganta. No me refería a eso. Siempre fuiste una cosita muy posesiva. Dio un bocado a su hamburguesa y se ayudó con un trago de cerveza. Bien. ¿A quién le has hablado de esos asesinatos? El brusco cambio de tema la desconcertó, pero solo durante un instante. Hablé con la policía cuando Mikey desapareció. No se lo tomó en serio. Dejó su hamburguesa a medias. Y después de que fueran hallados los cadáveres, abrieron una investigación, repuso. A uno de los detectives, Max Shano, sí parece importarle. Él es quien me habló de las otras desapariciones a lo largo y ancho del país. Pero no creo que se trate de algo tan simple como un asesino de chicos fugados. No me huele nada bien, Clay. Todavía tienes tus corazonadas, ¿eh? Tallinn se encogió de hombros, incómoda con el tema. No vale nada. Solo es un mal presentimiento. Intuición femenina. ¿De qué sirve eso? Había tenido esa misma corazonada con Orrin, el hombre que supuestamente había sido un padre adoptivo ejemplar. Cometió el error de compartir esos sentimientos con su viejo trabajador social, y con eso solo consiguió que le dieran una bofetada en la cara. Deberías considerarte afortunada de que su esposa y él estén dispuestos a acoger a una escoria como tú. Si fuera yo, dejaría que te pudrieras en el orfanato del Estado. Como adulta, sabía que aquel trabajador social había sido totalmente negligente, un ser al que jamás debieron permitirle acercarse a sus tutelados. Pero de niña, a 5 semanas de cumplir los 3 años, le había creído. No tenía a dónde ir, nadie a quien acudir, de modo que había aprendido a guardar silencio acerca de sus sentimientos y de todo lo que sucedió después. Puesto que no tenía ganas de revivir los horrores del pasado, centró toda su atención en el presente y se puso a contar las gotitas de condensación que se deslizaban por un lateral del botellín de cerveza de Clay. Me has dicho que lo habías encontrado. Al hombre que está haciendo esto. Sí.
Elia levantó la mirada hasta sus indescriptibles ojos verdes. El bosque, pensó. Siempre había visto el bosque en sus ojos, una libertad que era el regalo de Clay para ella. ¿Por qué todo el mundo asume de forma automática que solo los hombres pueden hacer cosas malas? Las mujeres pueden ser igual de malas, igual de depravadas. Delia sigue en prisión. Clay apretó el botellín. No mucho después de que me encerraran, encontraron los cadáveres que Orrin y ella habían enterrado en la chatarrería. Había tantas pruebas forenses en su contra que se pudrirá en la cárcel hasta que se la lleven los de la funeraria. Lo sé. Después de que la trasladaran a la granja de los Larkspur, había tenido constantes pesadillas en las que Delia iba a por ella para llevarla a rastras de nuevo con Orrin. Él la estaba esperando sentado en la cama, un cadáver putrefacto con gusanos saliendo de todos los orificios. Aquellos sueños habían durado hasta que la señora Larkspur entró una noche en el cuarto de baño y se la encontró encogida de miedo en la bañera. La mujer había buscado en internet y se había descargado material en el que se veía a Delia subiendo sin contemplaciones al furgón de la prisión. Tallinn había contemplado obsesivamente las secuencias durante un mes. Encontraron grabaciones caseras de los asesinatos. ¿Lo sabías? Mi abogado me lo contó. Le sostuvo la mirada, un frío y sereno depredador con un turbulento corazón de fuego. ¿Utilizaron esas grabaciones para aterrorizarte? Tallinn negó con la cabeza. Ese era su placer secreto. Solía escucharles cuando veían los videos a altas horas de la madrugada, mientras ella estaba encerrada en su cuarto. Preferían meterle en el armario de castigo especial, pero pronto comprendieron que el terror era mayor si la dejaban libre y sin recibir ningún castigo durante unas semanas. No saber que volverían a meterle en ese agujero sin ventilación ni luz era un grado de tortura completamente distinto. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos niños mataron, prosiguió, cerrando la tapa de aquel aciago recuerdo. Eran listos. Solo mataron un par de sus hijos de acogida. El resto eran fugados. El dique se derrumbó de repente. No deberían haberte encerrado. Le hiciste un favor al mundo al deshacerte de Orrin. Clay se encogió de hombros. El juez White me dio a elegir entre el reformatorio, combinado con un programa de control de la ira y recibir clases a diario, o ser internada en un centro mental. ¿Mental? ¿Por qué? Se dio cuenta de que yo tenía problemas para controlar mi ira, y era un hombre lo bastante bueno como para intentar enderezarme antes de que me descarriase por completo. Se terminó la cerveza. Sabía que me volvería loco si me encerraban en una pequeña habitación blanca. Al menos el reformatorio donde cumplí mi condena se encontraba fuera de la ciudad y estaba acondicionado para chicos. Teníamos espacio para correr, para hacer ejercicio. Pero había verjas, susurró. Su mirada se tornó penetrante. Lo dices como si hubieras ido a visitarme. Tallinn comenzó a desmenuzar de forma metódica un trozo de lechuga que se le había caído de la hamburguesa. Sé que se desesperó cuando vio que seguía sin hablar meses después de la muerte de Orrin. Pensó que verte podría ayudarme. Cuéntamelo. Estacionamos en un aparcamiento que daba a uno de los patios exteriores. Por entonces tenía casi 9 años. Estaba muda, quebrada, perdida. Soborné al director para que te hiciera salir. Ibas de gris. Llevabas unos pantalones de chandal y una camiseta con las mangas cortadas. Te vi correr alrededor de la pista. Clay sabía la fecha y el momento exacto de la visita. Su bestia interior se había vuelto loca aquel día, desesperada por captar su olor, tan desesperada que había imaginado que podía olerla en la brisa. Corrí durante horas. Lo sé. Me quedé allí hasta que volviste dentro. Le brindó una sonrisa temblorosa. Sabía que debías de odiar las vallas, pero estaba sobreviviendo. Pensé que si tú podías hacer eso por mí, yo podía hacer lo mismo por ti. Clay apretó los puños. Maldita fuera. Era mucho más fácil aferrarse a la cólera cuando ella no le recordaba a la niña que había sido. ¿Cómo te fue?
Preguntó, sucumbiendo a las ganas de saberlo todo de ella. Tallinn tomó aliento para responder, pero alguien eligió aquel instante para encender la máquina de discos. Una fuerte melodía llenó la estancia. Estaba modulada para que no dañase el agudo oído de los cambiantes, pero no propiciaba precisamente la conversación. Clay pasó su tarjeta de crédito sobre el lector integrado en la mesa y se puso en pie. Vámonos. Ella hizo un gesto de asentimiento y tomó un rápido sorbo de agua. Luego le siguió manteniéndose cerca de él. Al salir se encontraron con Dorian. El rubio centinela se estaba apeando de su reluciente moto negra. ¿Es esa tu conejita? Después de colgar el casco, obsequió a Tallinn con una sonrisa encantadora y cierto atisbo de ferocidad. Clay había visto a las mujeres caer rendidas a los pies de Dorian después de recibir esa sonrisa. Es un poco menuda para ti. ¿Por qué no me la dejas a mí? Clay aguardó a ver qué hacía Tallinn, consciente de que el otro centinela solo estaba bromeando con ella. Conforme a la ley del clan, Tallinn era de Clay porque había acudido a él, hasta que ella quisiera liberarse de él. Ningún miembro del clan la tocaría. Clay apretó los puños con fuerza. ¿Qué me dices, conejita? Lo siento, respondió Tallinn, dulce como la miel. No me van los niños bonitos. De hecho, paso de los chicos. Dorian ahogó una carcajada. Luego miró la cara de sorpresa de Clay. Joder, vale. Es toda tuya, colega. Clay apremió a Tallinn hacia su jeep y la inmovilizó contra la puerta del pasajero, colocando las manos a ambos lados de su cuerpo. Su temor era un ente vivo entre los dos, un viscoso intruso que no tenía derecho a estar allí. Clay luchó por contener la furia del leopardo y supo por la expresión de sus ojos que lo había logrado solo en parte. ¿Te gustan las mujeres? Preguntó con voz muy queda. Elia negó con la cabeza, con los ojos como platos. Sé cuando mientes, y no le estabas mintiendo a Dorian. ¿No? No mentía. Se mordió el labio inferior. Estaba tomándole el pelo, igual que él hacía conmigo. Ya he dicho que no me gustan los niños bonitos. El leopardo se sentía demasiado herido para encontrarle la lógica a aquello. ¿Qué te gusta? Los hombres. El tiempo se detuvo mientras él asimilaba el conocimiento impreso en sus ojos. Has estado con hombres. Clay se sentía como si le hubieran cortado las piernas a la altura de las rodillas, y no debería. Los cambiantes leopardos eran criaturas sensuales. Mantener relaciones sexuales de forma regular se consideraba algo saludable y natural. Nunca antes había juzgado a una mujer basándose en con quién o con cuántos hombres había estado. Sí, se puso pálida. Con muchos. Tantos que no puedo recordar sus caras, mucho menos sus nombres. Demasiados incluso para mi memoria fotográfica. ¿Estaba mintiéndole a propósito? Que tuviera la capacidad de hacerlo enfurecía al leopardo. Mantuvo la ira a raya a fuerza de los años de experiencia y se apartó del coche. ¿Por qué? ¿Tú no eras así? ¿Me conocías cuando no había llegado a la pubertad? Replicó. En su tono se adivinaba una tensa amargura. ¿Podemos irnos ya o quieres pelos y señales? Sube de una puta vez. Tallinn se montó en el vehículo con una sensación de autodesprecio. No pretendía que Clay supiera hasta qué punto había tocado fondo, pero era como si otra persona controlara sus palabras, como si una parte desafiante de ella quisiera que él lo supiera. Ahora lo sabía, y cualesquiera que hubieran sido sus posibilidades, se habían esfumado. Tallinn no podía culparle por su reacción. La orientadora a la que había acabado acudiendo durante una breve temporada después de comenzar a trabajar para la Fundación Shine, le había asegurado que su comportamiento durante la adolescencia y al comienzo de su edad adulta había sido una reacción comprensible, algo que a menudo exhibían las víctimas de abusos infantiles. La mujer lo había calificado como un modo de autolesionarse. Le había dicho que no tenía por qué sentirse avergonzada, pero aún después de 8 años de celibato, salvo por... No quería pensar en aquellas ocasiones. Los puños se le pusieron blancos de tanto apretarlos. Habían pasado 8 años desde la última sesión de terapia. 8 años desde que había empezado a tratar a su cuerpo como algo bueno, algo digno de ser considerado precioso. 8 años.
pero Tallinn seguía sin estar segura de creer las palabras de la orientadora. Quizá era la puta que Orrin había intentado hacer de ella. Quizá era ese defecto lo que llevaba en los genes. Al fin y al cabo, la clínica donde la habían abandonado cuando era una bebé era gratuita, utilizada casi de forma exclusiva por prostitutas. Orrin decía que era hija de una puta. De tal palo, tal astilla. ¿Dónde está tu apartamento? Se irguió al escuchar su fría pregunta, y se percató de que habían llegado a las afueras de San Francisco. Con los labios resecos y la boca llena de serrín, le indicó el camino hasta el pequeño edificio donde Shine le había alquilado un apartamento. Gracias, le dijo, cuando él aparcó en la calle de enfrente. Toma. Clay le lanzó la llave. Una fracción de segundo después, él había abierto la puerta y se había marchado, como una sombra letal invisible, en medio de la niebla que se estaba levantando. Le escocían los ojos mientras se cambiaba al asiento del conductor y entraba con su jeep en el aparcamiento. Clay estaba asqueado por su conducta. Un sollozo quedó atascado en su garganta mientras permanecía sentada en el garage en penumbra. Clay jamás la había mirado con una expresión acusatoria, ni siquiera cuando descubrió su sombrío secreto de la infancia, solo segundos antes de matar a Orrin. En lugar de eso, le había escrito desde el reformatorio diciéndole que seguía siendo su Tali, que seguía siendo lo mejor que le había pasado en la vida. Aquellas cartas la habían reconfortado durante más años de lo que Clay llegaría a saber, pero ahora la culpaba por aquello en lo que se había convertido. ¿Cómo no iba a hacerlo? Había pasado 4 años encerrado para que ella no tuviera que vivir una pesadilla. ¿Y qué había hecho? Había escupido sobre su regalo, lo había degradado convirtiéndolo en algo sórdido. No era de extrañar que lo odiase, que hubiera enloquecido durante aquellos años perdidos y atormentados. No parecía una excusa especialmente buena. Se rindió, apoyó la cabeza contra el volante y se puso a llorar.